Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Alex Ferreras sobre su libro La Patria Vulnerada. Alex Ferreras es catedrático de literatura inglesa y norteamericana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene licenciatura en inglés de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, maestría en literatura comparada de la Universidad de Massachusetts y doctorado en literatura y lingüística de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha publicado Los Lamentos de Lázaro, Memorias del Dolor, De Cenizas y Naufragios, Antología literaria en honor a Neiva, El precio de Arianito y otros cuentos, Hasta los dioses mueren, Hambre de silencio, Primeros ensayos, Mi palabra, Refugio y combate, Aroma de espejismos y fantasmas, Giovanni Di Pietro, amigo y maestro, Al pie de la escalera del otro, y Estudios de novelas dominicanas. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy, como ustedes ya han podido ver por el título del episodio, tenemos con nosotros al autor de La Patria Vulnerada, Poetas y Poesía de la Intervención Militar Estadounidense en la República Dominicana, 1916-1924. Y su autor es Alex Ferreras, a quien precisamente tenemos con nosotros aquí en esta etapa. Para que ustedes tengan una idea, estamos en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña en Santo Domingo, y aquí contamos con nuestro invitado Alex Ferreras. Bienvenido. Gracias por tenerme presente. Alex, como es una costumbre, cada vez que tenemos un invitado que viene por primera vez al espacio, la pregunta que siempre le hacemos es: ¿cómo fueron sus inicios en esto de la literatura? O sea, cuando usted se dio cuenta de que podía ser escritor, que podía escribir literatura, y más o menos que nos indique los principales hitos de su trayectoria como escritor. Sí, gracias Sí. por la invitación, ¿no? Sí. Edward. Sí. Mire, yo inicié mis estudios de licenciatura en lenguas modernas, mención inglés, en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Eso fue en el año 1986. Un año más tarde, o sea, en 1987, conocí a quien iba a ser mi maestro, que terminó siendo mi mejor amigo, que es Giovanni Di Pietro. Lo conocí por haber sido en ese tiempo el profesor de literatura inglesa y norteamericana. También profesor de estilística, profesor de civilización. O sea, me preguntaba al principio que cómo me di cuenta si Sí, como que podía su vocación literaria. mi vocación literaria. Sí, mire, Sí. precisamente quien había identificado o descubierto, mejor dicho, que yo podía tener talento para la escritura era el propio profesor Di Pietro. Okay. Porque yo lo había conocido, ¿no? En ese entonces. Yo había venido desde la UAS, ahí fue que había hecho estudios anteriormente, pero eso fue una época bastante difícil en 1984.
estaba becado y entonces tenía que estudiar en una universidad que pudiera concentrarme, ¿no?, en los estudios. Entonces, Di Pietro me inició y fui el estudiante que había resultado ser adelantado. O sea, ese fue el estudiante avanzado de esa universidad, que éramos un total de algunos 15. Sí. Y el único que mostró interés, fuertes intereses por la literatura, por la cultura, era yo, ¿verdad? Entonces ya terminé 5 años más tarde, inspirado en el propio Di Pietro. Había participado en un concurso para viajar a los Estados Unidos a hacer una maestría en literatura comparada, inspirada en él, porque también había estudiado maestría en literatura comparada en el Canadá. Oye, para que usted tenga una idea, ¿no?, de la gran influencia que tuvo Di Pietro desde el principio. Sí. Entonces, me gané esa beca, una beca Fulbright, que la otorga la Embajada de los Estados Unidos. Me voy a los Estados Unidos. Por 2 años, termino la maestría. Entonces, regreso aquí al país. Eso fue en el 2000. O sea, me voy a los Estados Unidos en 1998 y regreso en el 2000. Más tarde, en el 2004, ya publico mi primer libro, de que era un poemario, Los Lamentos de Lázaro. Eso es una poesía bastante desgarrada, ¿no? Yo externaba ahí. Ese fue un momento bien difícil que vivió el país aquí. O sea, había una crisis económica muy fuerte. Entonces yo reaccioné y escribí mi primer libro. Más tarde empecé también, o sea, continué con la publicación del libro y 3 poemarios más. O sea, Memorias de un dolor, viene también De cenizas y naufragio y Hambre de silencio. Pero la Hambre de silencio fue en la década de 2010. O sea, la década de 2010, exactamente. Cuando regreso aquí al país, como te había dicho anteriormente, en el 2000, regresé a la UAS porque era profesor de literatura inglesa y norteamericana en la UAS. Me reintegro a la UAS y una vez entonces ya estoy ahí ya de nuevo, entonces fundo un programa de lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Fui descubriendo más mis intereses en el área de la literatura, en el área de la cultura, y no conforme, entonces hago un doctorado en lingüística y literatura, o mejor dicho, en estudios del español, con esa concentración de lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica Sana Pucamaima, de aquí, del país. Entonces, más o menos alrededor del 2015, 2016, algo así. Entonces empiezo a publicar mis primeros libros de crítica literaria. En el 19, o sea, ya había terminado el doctorado, entonces me di cuenta que en el país había todo un corpus de escritura sobre la primera intervención de los Estados Unidos que no había sido estudiado. Poco estudiado, ¿no? Y digo, o sea, como que mostraba poco interés. O sea, a mí me había llamado mucho la atención de por qué un periodo que había dejado un impacto en la sociedad dominicana, o sea, había sido tan poco estudiado. O sea, eso había destacado poco interés aquí en los intelectuales dominicanos, a excepción de Diógenes Céspedes, que entonces desde el punto de vista crítico, o sea, es el primero que escribe sobre ese acontecimiento, pero desde el punto de vista de la cultura, ¿no? O sea, la influencia que tuvo esa intervención aquí en el país, en la sociedad dominicana. Ahora, como primera vez que se escribe un libro solamente concentrado en la parte literaria, este es un libro que no tiene, o sea, es el pionero, ¿no? O sea, no tiene... Exacto, porque la siguiente pregunta precisamente, Alex, era sobre eso mismo, porque yo lo puse aquí, me refería a que usted, aparte de este libro del que estamos hablando ahora, que es La Parte Vulnerada, usted tiene otro libro escrito que no sé si ya lo publicó, porque ya lo publicó también. Sí, ese libro, que el título es La imagen de la primera intervención militar de los Estados Unidos de América. Sí.
o sea, la imagen de la primera intervención militar de los Estados Unidos en la literatura. En la literatura dominicana. Durante ese periodo. En 1916 y 1924. Correcto. Exactamente, sí. Ese libro ya me lo publicó el Archivo General de la Nación. Ok, perfecto. Sí, o sea, es un libro, como te decía, ¿no? Que fue tanto el interés que llegué a desarrollar que, y el rigor con que lo había escrito, que lo había sometido al Comité de Investigaciones de allá del Archivo General de la Nación. Le gustó el libro e inmediatamente lo publicaron. Ok. El libro se publicó no hace mucho, en el 2022. El libro, ahí está, o sea, yo lo enmarco dentro de lo que fue ese periodo. Tú sabes que, claro, un acontecimiento tiene todo un desencadenante, o sea, tiene toda una causa, Que ¿no? precisamente la siguiente pregunta es precisamente para poner a los oyentes como en contexto. Sí, Durante ese periodo de la primera intervención norteamericana del 16 al 24, ¿verdad? Del siglo pasado, del siglo XX. O sea, ¿por qué se produjo la intervención? Y más o menos, ¿cuáles fueron los acontecimientos que más se pudieron destacar durante esos 8 años que duró la intervención? sí, mira, Sí. el porqué de la intervención. Sí, Siempre la causa que alegan los Sí. norteamericanos en ese entonces era de que aquí no se había cumplido con una parte de la cláusula de la Convención de 1907. O sea, Sí. fue la tercera cláusula. sí, Es lo que negaron ellos. Sin embargo, ni quien fue el presidente de la República Dominicana, Juan Isidro Jiménez, se había desmentido que no, que estaban al día con el pago de la deuda. exacto. También Porque la convención de 1907 tenía que ver con un Sí, acuerdo sí. al que se llegó. Bueno, por cierto, esa Sí. fue la primera intervención que se hizo aquí, porque la Claro. intervención de la que estoy hablando, o la que Sí. estamos hablando, es de la intervención militar. militar. Pero hubo una Pero intervención antes- financiera, exacto. ¿no? Donde Exactamente. ellos impusieron su perito financiero y según o sea, las razones, ¿no? del por qué ellos intervinieron, era de que no se estaba cumpliendo con lo estipulado en la cláusula 3 de esa convención de 1907. Sin embargo, lo que se estaba tratando de ocultar era que Wilson, el presidente Wilson en ese entonces, Woodrow Wilson. sí, Woodrow Wilson exactamente, no quería, o sea, quería como controlar la presencia de Europa, específicamente de Hitler aquí, o sea, de los alemanes aquí, en América Latina, ¿no? Bueno, todo esto es acontecimiento, usted sabe que para uno verlo bien, o sea, o mejor, hay que encuadrarlo, ¿no? En esa época, usted sabe que hubo toda una... Y además se estaba librando la Primera Guerra Mundial. Sí, hay eso es lo que sucede, ¿no? O sea, Sí. aquí vienen estos infantes de marina, nos invaden en 1916 militarmente. Entonces, el caso es que eso fue parte de un patrón de intervenciones que ya se estaba dando en América Latina, pero que erróneamente se cree que fue en el 1898 con la guerra hispanoamericana, cubana, que había Sí. iniciado lo que fueron las intervenciones, y no se dan cuenta que ya había un antecedente Sí. con la guerra mexicana estadounidense en el 1846 al 1848, cuando ellos cruzan lo Sí. que es el Río Grande y se apoderan de lo que es hoy el territorio del suroeste de los Estados Unidos. Exacto. O sea, Que esos estados como también los México. Sí, Nuevo México, Arizona, las Californias, Sí. Texas, y Sí. no solamente ellos se habían ocupado todos esos terrenos, sino también que se habían también ocupado lo que era, o apoderado de lo que era el oro, el petróleo en ese entonces, y la parte del Pacífico que pertenecía a México en ese entonces, ¿no? Entonces, había intelectuales latinoamericanos, sobre todo en el caso de José Enrique Rodó, que escribe El Ariel en el 1900, donde se empieza a estos intelectuales a manifestar su preocupación por la presencia de los Estados Unidos en América Latina. O sea, se proyecta ya lo que fue el expansionismo de los Estados Unidos en esa época. Ahora, si se trata de lo que fue el expansionismo, sí podemos decir que se inició en el 1898 Sí. con esa guerra que, por cierto, fue una guerra
que fue provocada, ¿no? La entrada de los Estados Unidos en esa guerra fue provocada con la explosión o el estallido de lo que fue la fragata Maine, ¿no? Sí, sí. Que fue financiada, por cierto, por los Estados Unidos. Por eso se dice que fue como una operación de falsa bandera. Sí, exactamente. Eso hay que pensar. Entonces, ya en el 1905, en 1906, Rubén Darío escribe lo que es el poema Salutación al Águila, en 1906. Pero 2 años antes había escrito una oda a Roosevelt, que había sido también presidente. Pero ese Rubén Darío que escribe oda a Roosevelt, donde condena, o sea, lo que fue la presencia de los Estados Unidos, o sea, el expansionismo de los Estados Unidos, entonces no se entiende cómo Rubén Darío en la Salutación al Águila en el 1906, entonces ya hay un sentimiento de ambivalencia, que a veces uno no sabe cuál fue el verdadero Darío, si fue el que había escrito oda a Roosevelt en el 1904 o el de Salutación al Águila en el 1906. Lo que quiero decir con eso que o dejar entredicho es que en el 1909, cuando José Enrique Rodó escribe Ariel, ya da la clarinada de lo que era el movimiento modernista, ¿no? En ese entonces. Que lo que quiero decir también que hay una influencia de José Enrique Rodó con Ariel en estos poemas. Sí. Porque lo que se anda buscando, estos intelectuales, lo que andan buscando era como apelar al sentimiento del legado hispánico de estos escritores en América Latina como para enfrentar al expansionismo norteamericano. No sé si hay, otro... Sí, yo creo que está claro ahí el contexto histórico, Sí. que era lo que precisamente queríamos establecer, porque lo que pasa es que muchos de nosotros mismos los dominicanos desconocemos, porque la historia aquí se estudia muy mal y muchas veces como que se le pasa por arribita las cosas y no se profundiza en los periodos históricos, las causas, las secuelas y todo lo que implican. Y también para los extranjeros que nos escuchen, porque también este podcast lo escucha gente Qué bueno. que no es dominicana. Por eso yo quiero volver hablar sobre brevemente de que siempre me llamaba la atención, ¿no? Del por qué aquí no se había mostrado interés. Quizás ese nivel de profundización que hacía falta es seguramente esa falta de interés en los intelectuales dominicanos por ese periodo. O sea, por todo lo que había provocado, ¿no? Este acontecimiento aquí en la literatura dominicana y también en la sociedad dominicana, claro. Incluso hasta se dice que de alguna manera lo que posteriormente fue Trujillo, Vidara de Trujillo, tuvo su germen en intervención. Sí. Bueno, qué bueno que mencionó lo de Trujillo. Sí. Trujillo fue él solicitó ingresar, ¿no? a la academia, a la escuela militar. Esa es una parte de la historia que ya es muy conocida, pero también Trujillo les había ayudado a los norteamericanos a rastrear lo que ellos habían dicho que eran los gavilleros. Los gavilleros. Que muchas personas creen que fueron los propios norteamericanos que habían acuñado el término gavillero. No, lo de los gavilleros viene desde cuando Milis, ¿no? Ahora, ellos resemantizan, dan un nuevo significado, pero sencillamente en el fondo no era de que ellos fueran gavilleros. No fue parte del carácter de ellos de ser gavilleros. Sencillamente tenían que sobrevivir, ¿no? Pero en realidad, si ustedes ven uno de esos guerrilleros nacionalistas, como ustedes han preferido algunos llamarle, yo también estoy dentro, ¿no? de escritores que preferimos llamarle guerrilleros nacionalistas porque tenían una idea, ¿no? De que había que resistir a los norteamericanos por haberle despojado de su tierra, y que hay personas que lo han tratado de denigrar su lucha, que creyendo que era sencillamente peleaban por la tierra y no porque tuvieran una forma de resistir a esa fuerza norteamericana que nos habían invadido, que había uno del nombre o de sobrenombre Muniñimbo, que él había salido a pelear una vez envuelto en el lienzo de la República de la bandera dominicana. Entonces, dominicana. ¿Cómo se explica eso? ¿No? Ahí se cae entonces este argumento. Y también, algo que me llamó la atención,
dentro de ese periodo es que un niño creo que voy a dar a conocer este dato por primera vez, un niño de San José de los Llanos, en San Pedro de Macorís, de apenas 13 años, que se llamaba Secundino Silvestre. Él estaba peleando en esa, o sea, era parte de la lucha, ¿no? de los guerrilleros nacionalistas. Y eso de guerrillero ni siquiera es algo que se lo inventa uno. O sea, hay un teórico británico de origen judío, Eric Hobsbawm, que The Invention of Tradition, o sea, la invención es, o sea, las tradiciones inventadas, donde habla de ese tipo de guerrilla, ese tipo de resistencia, que le llaman entonces guerrilleros primitivos. Es lo que quiero decir, o sea, ese niño de 13 años, pero que también había otro niño de 14 años, Belarmino Rodríguez, de la línea noroeste, básicamente de ahí de Mao, que combatió en la Barranquita junto con los 80 soldados que había comandado, se llama había un general, ¿no? Y también el capitán Máximo Cabral. Se me escapa ahora mismo el nombre de quién fue el general, que era el comandante de las fuerzas militares ahí en Mao. Y había también ese niño que ni siquiera podían cargar con sus armas, Sí, o sea, con esa escopeta demasiado pesada para su fisonomía. sí, su sonomía, ¿no? O sea, sí. o sea, eso debería indicarle a usted que moralmente esa lucha tenían fuerza. Ahora, lo grande fue de todo esto que una vez ya terminó la lucha de la Barranquita, ya que había terminado, o sea, había terminado la guerra, ¿no? Con ellos, los norteamericanos empezaron a buscar muchos soldados. Estamos hablando de 867 soldados en contra de 80 soldados dominicanos. O sea, es una de proporción terrible. Entonces, se sintieron avergonzados y también asombrados, desmoralizados cuando se dieron cuenta que había 80 nada más regados en los montes de la Barranquita. Sí. Eso indica, ¿no? la importancia o la fuerza moral de esa lucha. Exacto. Vamos ya concretamente, Alex, Sí. a hablar de los poetas. O sea, ¿cuáles poetas se pueden mencionar que hicieron poesía durante este periodo? Mira, básicamente hubo 5 poetas reconocidos. Fabio Fiallo, el otro fue Domingo Moreno Jiménez, un tercero Andrés Avelino, que por cierto, déjame corregir algo. Mucha gente cree que fue Avelino fue el apellido, no, el apellido fue García. Okay. Andrés Avelino García. Jaime Colson. Tengo también que hacer una precisión aquí con... No confundir con el pintor. Sí, no confundirlo con el pintor que era su sobrino. Okay. Jaime Colson, que era, el poeta, también novelista, muy buen novelista, que Giovanni Di Pietro lo dio a conocer en 2 novelas, ¿no? Con Y, se escribía con Y. Exacto. El sobrino, entonces el nombre se escribía Con I latina. con I latina. Exacto. Sí. Entonces tenemos también al que se llama el cantor de la Barranquita, Juan de Jesús Reyes Aranda, que fue de todos ellos el más prolífico. Okay. Escribió varios libros sobre esa época. Y también descubrí que hubo una revista en esa época, revista Quisqueya, que fue editada por Teresa de Peña, hija del prócer de Santiago, Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. Y en esa revista escribieron 4 poetas. Yo recogí también esos poetas y lo hice un estudio, ¿no? Dentro de esa época. Yo le he pedido a Alex que seleccione al menos 5 poemas, pueden ser más, tenemos tiempo para que nos demos cuenta de cuáles son los poemas más representativos, vamos a decir, de ese periodo. Claro que sí. Y lo podemos comentar cada uno. Sí. Mira, Fabio Fiallo, él escribió En Tierra de Quisqueya. Ese fue el poema que escribió. Tú sabes que Fabio Fiallo había escrito un comentario que no le cayó muy bien a los norteamericanos, ¿no? Habla de esa civilización cruel, o sea, que entró como por los patios, el patio trasero. Sí. Aquí, o sea, eso le mereció que lo hayan prendido, o sea, lo hayan apresado
En el libro aparece una foto de él La foto, con, sí, con un con él. presidiario, Exactamente, con con el uniforme de presidiario. presidiario. que- Y esa uniforme, esa foto, pues Sí. la dieron vuelta al mundo. Sí, sí, sí. Eso, ahí fue que empezaron, Correcto, empezó ahí a aparece. llamar, exactamente, empezó a llamar la atención sobre esta intervención aquí en la República Dominicana, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, qué es verdaderamente el tema, ¿no? Central de ese poema? Es que él se resintió, o sea, del por qué estos invasores habían destruido el idilio de lo que había significado la República Dominicana en ese entonces, a pesar de todas las revueltas que había, pero era como Sí. un remanso de paz aquí en el país. Sí. Entonces esta gente, estos soldados vinieron y habían destruido todo, ¿no? Con todos sus demanes. El otro es La fiesta del árbol, que ese fue un poema escrito por Domingo Moreno Jiménez, en la que él se asombró, ¿no? Se conmovió el haber visto cómo los norteamericanos habían podado y mutilado lo que fue la ceiba de Colón. Ah, sí, ese legendario árbol, sí. De aquí de Santo Domingo, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, Está ahí en la avenida del puerto, ¿no? Sí, O sí. sea, a él le chocó, le conmovió bastante, ¿no? Un árbol que fue todo testigo. Ese árbol había sido preservado desde el descubrimiento hasta esa época. Hasta el 1925, que es cuando Exacto. que fue su fe ya en pleno teatro, ¿no? De la Sí. ocupación, cuando entonces empiezan ellos a podarlo, ¿no? Sí. En el fondo, a veces uno no se da cuenta qué es lo que a veces qué es lo que se mueve, ¿no? Porque hubo algo podría decir similar en el 1965 en la Guerra de Abril, frente a la Puerta de Conde. Hubo una tanqueta de los norteamericanos que estuvo ahí colocada como una forma de humillar Sí, sí. a los dominicanos de esa época, ¿no? Entonces, no solamente cortaron y lo podaron, sino también que le habían pegado fuego, lo habían quemado. Sí, lo de quemado. Y todo esto, entonces, dice, como que él lo vio como una alegoría de lo que fue el sufrimiento del pueblo dominicano en esa época. Esa es la fiesta del árbol. Otro poeta, o sea, mejor dicho, poema representativo de esa época, que yo lo he notado, quizás por primera vez aquí, como de una agresividad pasiva, es Irrupción, que fue escrito por Andrés Avelino García. Cuando él dice que, o sea, Si quieres lo puedo citar ahí. sí, yo lo puedo citar, o sea, donde él habla de ese suelo que se sonroja con el esputo, o sea, con esa mucosidad, ¿no? Sí. Con esa mucosidad de una lengua extraña. Pero ese personaje principal ahí, que está, o sea, que está en ese centro, es Cayo Báez, ese campesino, que representó ese mártir. Él destaca el martirio de Cayo Báez. Hay una foto muy famosa de Cayo Báez. Sí, que aparece él torturado. Eso, Sí. yo diría que yo debería conocerlo también, Sí. que fue tomada por el doctor Heriberto Peter, ese famoso a instancia de Luis Felipe Mejía. Y esa foto también fue que llevó al director de ese entonces de la revista Letras, a Horacio Blanco Fombona, a haber sido exiliado, ¿no? Desterrado del país por los norteamericanos, después de un congreso de la prensa que se había celebrado en ese entonces. Pero lo que yo quiero significar, ¿no? Y destacar con este poema de Irrupción, ese que es el único poema político del poscomunismo. Es el único también poema político que había escrito el mismo Andrés Avelino García. Este campesino, este dominicano, este mártir, que no es verdad que ni siquiera gritó, ni siquiera se cojó. Y esas planchas calientes ahí en ese diafragma, o sea, en ese pecho ahí, y nunca hubo una queja. O sea, lo que hizo también fue que desandó y asombró, o sea, confundió a estos norteamericanos, ¿no? Y los Yankees en Santo Domingo, que es el poema el más importante que escribió, porque él escribió tres
varios poemas, pero el más importante de ellos fue de los Yankees en Santo Domingo, de Jaime Colson. De esos 5 poetas que he mencionado, el que de alguna forma ponen un contexto histórico y geopolítico al fenómeno de la intervención o al acontecimiento, a ese acontecimiento, fue Jaime Colson. De una manera directa y de una manera contundente condenó a ese acontecimiento. Hay otro poema que es de la Acción de la Barranquita en 5 cantos, y con terminamos esos poemas representativos que escribió Juan de Jesús Reyes Aranda. O sea que también retoma la idea, ¿no?, de este país que era un remanso de paz, o sea, Un paraíso. un paraíso, y que había sido, que o sea, había llegado a su fin con esta expresión de barbarie que habían traído esta gente. Sí. Entonces, al final, Alex, el balance de la intervención es totalmente negativo. No hay nada que se pueda salvar ahí. Mira, Porque hay gente que alega como es una buena pregunta, una buena pregunta. que, por ejemplo, en el caso de los abogados, siempre nos hablan del famoso sistema Torrens, de registro de la Sí. propiedad inmobiliaria, Sí. que eso lo trajeron ellos, los norteamericanos. Mira lo que pasa. Mira, Sí, ellos introdujeron lo que fue el catastro. exactamente. Introdujeron el catastro, también, ¿no?, o sea, la educación, Sí, las 3 principales carreteras. Pero mira Sí. lo que pasa, que fue siempre y cuando sirviera a sus a intereses. sus intereses, o sea, Sí. siempre y cuando fuera de beneficio para ellos poder exportar, pero no era que lo habían hecho exclusivamente para bien de la República Dominicana. Sí. Claro que sí. Ahora, de eso se deriva de que sí, de que benefició, pero fue de manera indirecta a la República Dominicana. Claro que sí. Sí, sí, eso es bueno mencionarlo, porque también pasa un poco con la dictadura de Trujillo, que Trujillo, a pesar de todo lo malo que fue, también persiguiendo su propio interés, hizo cosas buenas por el país. Sí, por cierto, Sí. también hablando de la Sí, figura de Trujillo. Trujillo fue puesto por los norteamericanos, ¿no? Entonces eso es algo que no podemos poner en tela de juicio. Trujillo representó los intereses de los Estados Unidos hasta, bueno, casi cuando lo... Casi hasta el final. Casi hasta el final, ¿no? Sí, Pero aquí eso explica, Edward, eso Sí. explica de por qué aquí no se podía escribir nada en contra de los norteamericanos. Porque la censura que ellos habían impuesto aquí durante el gobierno de la la intervención. o sea, el gobierno militar, en contra de la poesía, en contra del teatro. Tú en el libro tú señalas que quizás Sí. en la parte de la poesía no se notó tanto esa censura, Sí, porque el mismo lenguaje que usa la sí, el poesía lenguaje, sí, bueno, también eso- lo protege un poco. sí, claro. Sí. Sí, o sea, lo que es el lenguaje figurado, el lenguaje Sí. simbólico. Sin embargo, si tú lo lees de cerca, tú estudias detenidamente esta poesía, te das cuenta que es de abierto rechazo y de resistencia en contra de la intervención. También pasa con la novela, una novelita de tu pueblo, de ahí de un escritor de tu pueblo, Juan A. Osorio Gómez, Silvana, Ah, sí. muy poco conocida, Sí. muy poco conocida, y que yo espero escribir dentro de poco en una columna que yo tengo ahí en Acento sobre esa resistencia que hizo Juan Osorio Gómez en contra de la intervención, y que también se inscribe dentro de esos escritores que tienen esa nostalgia por ese pasado idílico perdido de aquí del país. Sí. Pero mira, con eso de la censura, ¿por qué no encontré en mis estudios una obra de teatro para yo terminar de... El teatro sí fue completamente censurado. Completamente sí. O sea, Sí. ¿sabe por qué? Porque hay una razón. Es que
es que el teatro tiene un papel subversivo. Tiene un papel Sí. subversivo porque es que el efecto que tiene Sí, en el lector, en el espectador, es inmediato. O sea, Claro. tú lo puedes inducir a un auditorio a que tome una acción directa, casi. ¿No? claro, Mira, claro. mira, yo me quedé un poco, si supiera que en mis estudios, en las investigaciones que estaba haciendo, lo único que yo no encontré fue obra de teatro. Pero pues mira, yo estoy casi terminando una obra de teatro y ¿sabe sobre qué versa esa obra de teatro? No te imaginas sobre qué versa para llenar ese vacío. Para llenar ese vacío. Sí. O sea, no puedo decir el nombre del título, no, pues sabe que... Exacto. Sí, sí, o sea, no. No, ya Pero sí. es bueno revelarlo cuando la obra esté montada ya, prácticamente. bueno, tengo que- también, sí. Sí. Voy a hacer una obra de teatro en la que hice un estudio histórico, o sea, sobre los personajes, sobre el lenguaje, el tipo de ambientación, la decoración que se usaba. O sea, yo he hecho todo un estudio. Tengo años para O sea, escribir que la ambientación va a ser lo más fiel posible según Sí, lo tu- más fiel, claro que sí. tu Sí, investigación, y también o sea. el tipo de lenguaje tiene que ser un lenguaje histórico. Ahora, Sí, como hablaban los guerrilleros nacionalistas, o como le llamaban los norteamericanos los guerrilleros, yo trato de siempre de mantener la mayor autenticidad posible, reproduciendo el tipo de habla sí. de estos combatientes, Sí. de ese entonces, eso sí. Pero lo que es sí la decoración, el tipo del gobierno, o sea, el palacio presidencial, que era ahí donde estaba la antigua audiencia, Sí. o sea, aquí en la zona colonial, no, el antiguo palacio, o sea, Sí. la antigua real audiencia. Ahí era que estaba cuando ellos llegaron. Y cuando vienen a invadir aquí, o sea, aquí a Santo Domingo, ellos subieron por aquí, o sea, por aquí lo que fue en el Osama, es el puerto de Osama, pero donde primero ellos hicieron el desembarque fue aquí en Jaina, que no por casualidad fue que hicieron ahí la escuela militar. Exacto. Cuando ellos vienen subiendo, hay eso lo estoy dando a conocer, ¿no? Por primera vez también. Hay unos niños que desde la azotea de su casa, vienen esta gente subiendo, ellos le empiezan a lanzar piedra, le llamaban las boas, pero no llegaban ni siquiera a los 10 años, ¿eh? Ok. O sea, que aquí hubo los niños, mira, se me ocurre pensar, Los niños jugaron los su niños- papel. los niños, Sí. hay que escribir esa parte, ¿no? De la resistencia en los niños en contra de la intervención, porque vienen estos dos niños de quienes había hablado anteriormente, ¿no? De Sepunión Silvestre y de Bernardino. Sí, es una Ahí- cosa curiosa. Sí. Es curioso, como los niños también. Era la época, ¿no? Sí, Había una novela que se había escrito en 1800 y pico, 1890. Le llamaban Corazón, de un novelista italiano, Edmundo da Vinci, en donde le enseñan a los niños que tenían que amar a su país, tener lealtad a su patria y todo. Sí, sí, sí. Pero no creo que esos niños quizás se hayan leído la novela, pero sí estaban en el ambiente, o sea, era el espíritu, parece, de que los niños sí amaban a sus... Sí, pero es interesante estudiar ese fenómeno, porque ¿quiénes lo impulsaban a ellos? ¿Los papás, los padres o Sí, pues, no, los Sí. maestros de la escuela. los maestros de las escuelas? Le inculcaban eso de alguna manera y... Sí, interesante. Sí, claro. Sí, hay partes, ¿no? Que se puede... Líneas de investigación que se pueden seguir desarrollando. Que Exacto, sí. nunca se va a terminar. O sea, siempre va a estar algo abierto por alguien que le interese seguir con esa línea diferentes líneas de investigación. Al momento ya que tú te refieres al tema de la investigación, si alguien, al igual que a ti, le interesa ese periodo de la historia dominicana y quiera profundizar sobre algún aspecto, ¿cuáles son las fuentes que se consiguen? ¿Dónde se consiguen esas fuentes? O sea, en el caso tuyo, ¿a dónde tú tuviste que ir? ¿Viniste aquí a la Biblioteca Nacional, Yo vine- al Archivo de la Nación? Yo fui al Archivo General de la Nación. Exacto. Pues también tuve intelectuales, amigos, por ejemplo, como el caso de ya fallecido, Manuel Mora Serrano. Fue para mí una pieza clave, ¿no? Sí. Un historiador amigo, Alejandro Paulino Ramos. El Archivo General de la Nación para mí fue la mayor fuente, ¿no? En fondo, la biblioteca, fondo antiguo de la biblioteca de la UAS. También pues, fui a los Estados Unidos. Si usted supiera que fui hasta el Departamento de Marina. Ah, Estados Unidos. interesante. Sí, Claro. encontraba alguna obra de teatro Claro, claro. que se han llevado, pero ellos O sea, nada, no encontró nada. no encontré nada. En correlación al teatro no hubo nada. No hubo nada. Por eso Wow. digo, no tengo que
tengo que escribir, no, como una manera de llenar ese periodo, que se llene ese periodo, exactamente. Bueno, ya por razones de tiempo, Alex, ya llegamos al límite de lo que tenemos estipulado. No, nos quedan un par de minutos Sí, para despedirnos, pero encantado de tenerte aquí en el podcast. Esperamos que este sea simplemente la primera vez sí, claro. y que sabemos que tú tienes en perspectiva publicar en el futuro más obras. Claro. Tú has escrito básicamente crítica literaria, ensayo. Bueno, yo he ¿Qué? escrito también, Sí. he escrito también en novelas, estoy escrito ensayos, Exacto. un libro Sí. de cuentos. He escrito varias antologías de carácter patriótico, ¿no? Porque usted sabe que con esta ideología globalista en el mundo Sí. trata como de nivelar casi todas Que las identidades nacionales como que se van perdiendo. Se van perdiendo, sí. Sí. no que la van borrando, hay algo inducido de que se busca de que todo se nivele, ¿no? Entonces, pensando en eso para que no vaya a desaparecer parte de ese material que por cierto lo conseguí también en el Archivo General de la Nación, recogiendo en revistas de esa época, ¿no? En la revista Blanco y Negro, en esta revista Renacimiento, Letras. O sea, yo también tengo otra línea de investigación para ir estudiando esa parte que no ha sido estudiada como una forma de que quede ahí como un aporte. Y eso es lo que he hecho. Sí. Por ejemplo, como un libro que yo publiqué que di a conocer. Sí. También di a conocer 13 nuevos poetas indigenistas aquí en República Dominicana. Interesante. Lima. Sí, sí. Lima, de Emilio A. Morel y otros poetas indigenistas dominicanos. Porque aquí siempre se ha conocido en los 3 poetas indigenistas que Sí. son Salomé Ureña, José Joaquín Pérez y también de los hermanos de Ligny, Fernando de Ligny, ¿no? Sí. Sí, pero no se conoce esos Bueno, 13 poetas, incluyendo a Emilio Amoré. ahí tenemos una excusa para volverte a invitar y hablar de eso. Entonces, ya para finalizar, ¿dónde los oyentes pueden ubicar este libro del que hemos hablado hoy? La Patria Vulnerable. Una parte de esos libros ha sido agotado, generalmente lo pueden encontrar ahí, los que quedan, ¿no? Ejemplares que quedan en la librería Centro Cuesca de Libros, aquí en la 27 de febrero, con Lincoln. También lo pueden encontrar en la librería Santuario. Con Isabel Pérez. Isabel Sí, vamos a dejar el contacto para que Los libros sobre la gente que quiera buscar. sobre la imagen de la primera intervención militar, que por cierto no había dicho que es un resumen de mi tesis doctoral, lo pueden encontrar ahí en el Archivo General de la Nación. Sí, el Archivo Pues, General de la Nación todavía Sí. tiene bastantes ejemplares. Sí, Sobre- o sea que aprovechen y vayan al archivo porque eso es abierto. Incluso creo que hasta en la misma página del archivo pueden aparecer algunos libros. Sí, bueno, de las ahí colecciones. casi todo. Exacto. Yo escribí Han ido actualizando. 20 libros, 20 Sí. libros, sí. También pueden encontrar libros que ya los tengo ahí ya. Porque la verdad es que hay que agradecer que aparezcan gente como Alex y como otra persona como el profesor Rafael Hernández de la Vega, que también es otro investigador al que el archivo le ha publicado muchísimo, creo que también más de 20 en el caso de él también. Mira que ahora Sí. a propósito eso de esa obra de teatro que ya casi una diferencia, Sí. se la voy a proponer a una gente del archivo. Pues nada, Alex, muchísimas gracias y Gracias. las puertas seguirán abiertas. Sí, gracias a ti, Eduardo. Sí. Yo te felicito y muy sinceramente, ¿no? Por esta labor de difusión literaria y cultural que está haciendo para bien de la juventud dominicana, sociedad Bueno. dominicana en general. Yo espero que quizás esto le sirva a alguien en el futuro, pero lo hacemos más por pasión que por otra cosa, Sí, realmente. sí, ¿sabes? Pues nada, gracias a ustedes, queridos oyentes, por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.